Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles. Estados Unidos rinde tributo a John McCain. Los funerales del senador estadounidense y exprisionero de guerra en Vietnam han comenzado. Sus restos llegaron al Capitolio del estado de Arizona. El amor de John por Estados Unidos y Arizona ha sido fuerte. Ha representado nuestros valores en todo el mundo como senador de Arizona. Y Estados Unidos, hay que decirlo, es más fuerte por su defensa de nuestros valores. Serán varios los días de homenajes al ex candidato republicano quien murió el pasado fin de semana, recordemos, tras sufrir un cáncer cerebral. El cuerpo del considerado héroe de guerra será trasladado el próximo viernes a Washington, donde habrá de recibir un tributo en el Congreso. Posteriormente será enterrado el domingo en la Academia Naval de Annapolis, en las afueras de la capital de los Estados Unidos. Son las 5:06 en la costa este de los Estados Unidos y mientras tanto en Washington, activistas se concentraron hoy frente a la Casa Blanca para protestar por la que han considerado una pobre respuesta del presidente Trump ante la muerte del senador John McCain. Los ciudadanos le han pedido al mandatario estadounidense que se disculpe por haberse resistido a extender la bandera estadounidense a media asta en honor del difunto senador, al que hasta ahora se ha negado a considerar como un héroe. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en Estados Unidos, tiene más información. Gustavo, buena tarde para ti. Saludos, muy buenas tardes. Qué polémica esta la que envuelve a la figura de John McCain. Miren, la bandera de la Casa Blanca sí está ahora a media asta, pero no lo estuvo tras 24 horas de la muerte del senador. Y es que la Casa Blanca se limitó a aplicar lo que dice el protocolo, y es que cuando muere alguien tan relevante como McCain, alguien que forma parte del Congreso de los Estados Unidos, la bandera puede estar 24 horas abajo y volverse a izar. Lo que hacen la mayoría de presidentes es extender ese luto durante un máximo, por ejemplo, de 3 o 5 días. El presidente Barack Obama lo hizo cuando murió el senador Kennedy. Ahora Donald Trump ha tenido que echar marcha atrás debido a la presión porque la Casa Blanca no difundió ese mismo sábado con el deceso el comunicado en el que sí calificaban en ese texto a McCain como héroe. El presidente Trump tuvo que volver a bajar la bandera, difundir un comunicado en el que no lo menciona como héroe, pero sí reconoce sus servicios a la patria. Hoy se han concentrado algunos activistas aquí frente a la Casa Blanca para pedir firmas. Quieren enviarle esa tarjeta que ven, en la que ya está firmando uno de los transeúntes, para decirle al presidente Trump que John McCain es un héroe y que eche marcha atrás, que le reconozca como un verdadero héroe americano. Hoy oramos por la familia de John McCain, quien es un héroe estadounidense, pero también para cambiar el espíritu de los líderes que están alrededor del presidente Donald Trump.
oramos por él. Y también, bueno, estamos orando por la familia de John McCain, quien es un gran héroe estadounidense. Creo, bueno, que cualquiera que vaya a luchar por su país, en cualquier punto de su vida, lo consideraría un héroe. No catalogo a ningún político como un héroe. Para mí son servidores. Héroe, no sé, mi mamá, mi papá, que trabajaron para siempre darme de comer. Bueno, un gran tipo, creo que hizo mucho por el país. Y creo que su servicio en Vietnam merece el respeto. Fue un hombre honesto, defendió sus derechos. Fue un gran hombre que luchó por lo bueno por su país. Han recogido ya casi medio centenar de firmas por delante y por detrás de esta tarjeta que quieren enviar a la familia de McCain, al tiempo que le están diciendo al presidente Trump que su respuesta fue inadecuada, timorata. Y es que las palabras del presidente han sido muy comedidas, porque detrás se esconde un conflicto entre él y McCain por diferencias políticas. Nuestro corazón y nuestras oraciones van a la familia del senador John McCain. Habrá muchas actividades durante los próximos días. Realmente apreciamos mucho lo que el senador McCain hizo por nuestro país. Muchas gracias. La mayoría de ciudadanos a quienes estos activistas han pedido la firma se la han dado, y es que hay un sentir general en la población del espíritu de servicio a la nación de McCain y en considerarlo un héroe, no así la comunicación oficial de la Casa Blanca o de palabras del propio presidente. La capital se está preparando para recibir los restos de McCain. El viernes un evento en el Capitolio abrirá las puertas para que los ciudadanos le puedan decir su último adiós. El sábado en la Catedral Nacional serán los funerales y durante el fin de semana será enterrado en la base naval de Annapolis, aquí cerca de la capital. Desde Washington, frente a la Casa Blanca, Gustavo Alegret para NTN 24. Gracias a Gustavo por la información. Son las 4:11 en Quito, en Ecuador. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la venta de los planos para fabricar pistolas en impresoras 3D. Haciendo caso omiso a la orden de un juez federal, el distribuidor de las armas de plástico impresas ha comenzado a vender los planos a través de Internet. Hasta el momento, la compañía ha recibido cerca de 400 pedidos. 19 estados habían solicitado una orden judicial para detener la venta de los diseños, argumentando que al ser indetectables podrían ser adquiridas por delincuentes, también por terroristas. Es noticia la protesta de los jubilados y pensionados en Venezuela. Aseguran sentirse tristes y humillados tras tener que usar obligatoriamente el carnet de la patria para cobrar la pensión. La medida fue impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Aquella persona que no posea el nuevo documento corre el riesgo de perder el beneficio. En Caracas, Carolina Vigo tiene un informe. A veces como una vez al día y a veces me acuesto sin comer. El señor Tomás Sandoval tiene 86 años, trabajó toda su vida en el país donde nació, Venezuela. Hoy teme perder su pensión por no poseer el carnet de la patria. No, ni lo voy a sacar tampoco. Me siento burlado y ofendido en mi propia dignidad porque me la han violado. El derecho a yo existir, a comer, a vivir en nuestro país, eso se acabó. Se pregunta y lamenta por qué es obligado a hacer algo que no quiere. Nos contó que aún recibiendo la pensión ha pasado hambre. Teme lo que pueda venir para él. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿A dónde acudo? A Dios. Señor, ayúdanos. Necesitamos que la Virgen María nos oiga, si no nos oye el presidente de la República y nadie en este país. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿Hasta cuándo, mija? Tenemos que soportar. Mis días que me quedan de vida, bueno, lo voy a morir de hambre, porque ¿con qué como? No tengo dinero, no tengo pensión. De sus 9 hijos, solo 2 permanecen en Venezuela, pero no recibe gran ayuda. El señor Tomás no es el único que vive una amarga vejez con el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso, a su ritmo, con sus dolencias, protestaron ante la sede del Seguro Social en pleno centro de Caracas. Aseguran que la pensión es algo que no les pueden quitar. Nosotros no nos pueden quitar el derecho a este seguro social de cobrar los
libremente, porque nosotros cotizamos. Yo por lo menos coticé durante 30 años de servicio. Humillada, burlada, manejada, me quieren arrodillar y no puede ser. Nosotros lo que deseamos es vivir en libertad, tener una vejez con dignidad. Y tenemos que cobrar nuestra pensión para comprar la medicina, inclusive para comprar la comida, porque hasta eso nos están matando de hambre. Porque cuando yo saqué la pensión, a mí no me exigieron ningún tipo de carnet, sino el tiempo trabajado y las cotizaciones que daban. Los jubilados y pensionados también elevaron esta protesta en torno al 95% en la escasez de medicamentos que se vive actualmente en Venezuela y que, por supuesto, los afecta gravemente en sus condiciones de salud. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, para la tarde de NTN 24. Es noticia argentina, donde el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional adelantar los fondos que el organismo iba a desembolsar en 3 años para garantizar el programa financiero. El presidente Mauricio Macri explicó que para asegurar el financiamiento para el año 2019 pidió al Fondo Monetario Internacional adelantar los fondos necesarios del crédito de $50.000 millones concedido en junio pasado. Macri aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario busca eliminar cualquier incertidumbre financiera en los mercados. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Es noticia Chile, duro revés para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El proyecto de ley de reajuste salarial no fue aprobado por el Parlamento. La Central Unitaria de los Trabajadores manifiesta su preocupación por la decisión. Esta sería la primera vez que no se aumenta el salario mínimo desde 1990 en el país. Es noticia el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que votó en contra del reconocimiento de la personería jurídica a Colombia Humana, movimiento que avaló la candidatura presidencial de Gustavo Petro. El argumento de los magistrados se apoya en que Colombia Humana no presentó la lista de los candidatos al Congreso en marzo pasado. Con esta decisión, Petro no tendrá las ventajas de quienes sí tienen partido para declararse en la oposición. Se decidió y la votación fue 6-2 en contra del proyecto que llevé a la sala. Por consiguiente, la personería jurídica del movimiento Colombia Humana del senador Gustavo Petro fue denegada por la sala plena del Consejo Electoral. Gustavo Petro se ha pronunciado a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter ha señalado: soy el único senador que no puede generar a su movimiento personería jurídica. Es el único movimiento que con 8 millones de votos y representación en el Senado no tiene una personería jurídica. Soy el segundo en votación a la presidencia, pero me niegan el derecho a ser oposición. Para hablar de este tema saludamos en nuestros estudios a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. A ver, es el jefe de la oposición, Gustavo Petro, ahora también, ¿no? Dentro del Congreso. ¿Cómo que no tiene partido? 8 millones de votos no bastan para legalizar el movimiento que lo respalda. Y Dania, hay que tener en cuenta varios factores jurídicos que juegan en contra de esa situación. Sin lugar a dudas, Gustavo Petro es el candidato más votado en ocupar el segundo cargo al momento de aspirar a la Casa de Nariño, pero el diseño institucional de la Constitución política, pero de manera particular, tal cual como quedó establecido en las normas electorales y en el Estatuto de la Oposición, que se suscribió este año, no le permiten tener derecho a ser, no digamos el jefe de la oposición, porque en términos naturales lo es, por su votación, por su trayectoria y por su liderazgo, de manera especial porque no alcanzó los votos mínimos necesarios al momento de presentar sus candidatos en el Congreso de la República. Sin embargo, y Dania, hay que tener en cuenta un tema que es clave.
Colombia es una democracia representativa y la decisión de hacer el conteo para garantizar la personería jurídica y eventualmente, como en este caso sucedió, hacer parte de los movimientos políticos que están amparados bajo el fuero especial de protección de la oposición, está diseñado con base en la votación al Congreso. Gustavo Petro no sacó el umbral necesario en el Congreso, que es el tema fundamental de la democracia representativa. Que hubo un daño, que hubo un problema relacionado con el diseño jurídico de estos temas, sin lugar a dudas, pero las normas en Colombia son claras y precisas y no tiene derecho a eso. En términos eminentemente políticos va a ser un lío, porque es inconcebible que alguien que tiene esa capacidad de votación, que tiene ese liderazgo, no pueda disfrutar de los privilegios, prerrogativas y derechos propios de un movimiento que hace parte de la oposición. ¿Qué quiere decir eso en términos generales? Que arrancamos un nuevo esquema de gobierno y lamentablemente quien debería tener la voz cantante no va a estar presente como voz cantante bajo derechos de oposición. ¿De qué prerrogativas hablamos? ¿Qué pierde Petro con esta decisión? ¿Cuáles son las ventajas que le daría que Colombia Humana sí fuese aceptada o no? Es decir, para nuestra teleaudiencia, más allá de las fronteras de Colombia, ¿qué pierde? Pierde cosas que son muy importantes. Por ejemplo, cada vez que el presidente de la República haga una declaración, se establecieron unos minutos de televisión privilegiada o de medios de comunicación en términos generales para que él tuviera la oportunidad, como uno de los movimientos de la oposición, de hacer una réplica frente a las afirmaciones que en cualquier momento y en todo lugar presente el jefe de Estado o el presidente de la República en términos generales. Una financiación con un porcentaje superior a la que reciben los partidos políticos, sean estos partidos políticos que están con el gobierno o que se declaren independientes. Estos dos elementos son fundamentales para una sociedad y de manera especial un tema que hace parte del control político y está relacionado con tener una voz cantante mucho más firme, con mayor protagonismo dentro del Congreso de la República, como lo van a tener otros partidos políticos, por reseñar el partido político de la FARC, el partido político Alianza Verde, el partido político Centro Democrático, que ya se declararon partidos en oposición y cuyos derechos se van a materializar a partir del 7 de septiembre, es decir, en menos de una semana. ¿No puede haber un puente entre la circunstancia jurídica y política? Es decir, ¿no hay una manera, alguna forma de conseguir un punto de equilibrio en esto? Sin lugar a dudas, yo creo que en esto juegan dos elementos que son vitales. De un lado, la habilidad que tiene el Ejecutivo vía decreto para establecer mecanismos que le permita acceder a ciertos privilegios relacionados con lo que trae el Estatuto de la Oposición. Cuando hablo de eso, creo que se puede reglamentar, y algunos juristas en Colombia dicen que es posible esta situación para darle una protección especial a Gustavo Petro. El tema es que Colombia, como cualquier Estado de Derecho, pero de manera especial Colombia, que es un país de leyes y de muchos abogados, puede tener algún tipo de barreras. Y en segundo lugar, yo creo que aquí va a jugar un papel muy importante la generosidad que tenga el Centro Democrático como partido de gobierno, pero de manera especial el presidente del Congreso de la República, del Senado de la República, para ser precisos, el doctor Macías, porque es la persona que está llamada como árbitro y como garante principal de los derechos de la oposición. Uno esperaría que en el caso de Colombia, por lo que ha ocurrido, por la superación del conflicto, el presidente Macías le entregue un privilegio a Gustavo Petro como líder de la oposición en términos relacionados con la vocación que tiene para hablar con ciertos privilegios y tener la oportunidad de expresar con una voz mucho más fuerte cuáles son sus ideas y de manera particular las distancias que toma. Yo sé, Idania, que estamos pidiéndole mucho. No quiero utilizar un término coloquial muy famoso en América Latina, pero independientemente de eso, Idania, yo creo que Gustavo Petro sí debe tener un respaldo mayor, porque Colombia apostó por un esquema gobierno-oposición y se mantiene y va a operar, pero el esquema gobierno-oposición sin el respaldo legal del movimiento de Gustavo Petro es un saludo a la bandera. Es decir, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver en el Congreso. Creo que va a ser un periodo interesante. Este periodo va a ser muy interesante por dos motivos. Muy confrontativo. Interesante no es lo mismo que positivo para el país. No, realmente no lo sabemos. No lo sabemos. Es más, fíjate que en el caso de Petro uno esperaría que las discusiones iban a tener una altura mayor.
Gustavo Petro ya fue senador de la República, fue una de las personas que se destacó no solamente por su papel liderando el control político al gobierno de turno, sino de manera especial por ser un senador serio, juicioso, estudioso, cuyos debates siempre tuvieron repercusiones políticas. Esto lo puede hacer, pero se espera una confrontación mucho más fuerte con el Centro Democrático. Y en segundo lugar, Idania, este periodo va a ser especial por algo que nadie sospechaba hasta hace 10 días. El Centro Democrático muestra fisuras y fracturas muy fuertes, no solamente frente a la administración Duque, sino de manera especial frente a las diferentes alas que conforman el Centro Democrático. Un partido político así creo que hablaría muy bien de su salud, de la capacidad que tiene para disentir de cierto tipo de prerrogativas, pero conociendo al Centro Democrático y de manera especial la disciplina que ha impuesto el expresidente Álvaro Uribe, hoy día senador, muy seguramente va a ser difícil, porque hay sectores que comparten todas las líneas programáticas del uribismo, pero se han encontrado fisuras, por señalar alguna. El momento de la votación para elegir al nuevo Contralor de la República. Previo a la votación pública llegaron a un acuerdo, pero cuando se fueron a la votación efectiva, cada quien votó como quiso, y eso y ahí ya hay una alarma. Y en segundo lugar, hay un sector del Centro Democrático que parece no comulgar 100% con las decisiones de Iván Duque. Iván Duque como presidente, yo creo que es bueno que su propio partido político disienta de algunos elementos relacionados con el manejo de las políticas públicas, con los nombramientos o con las decisiones de Estado que adopte, pero yo creo que va a ser una de las notas características. Fuego por todos los lados, no solamente de Petro, porque también está Jorge Robledo, que es un gran senador, también están los senadores y los representantes de la Alianza Verde, que se ha caracterizado por ser un partido crítico, intelectualmente muy sólido, de manera especial con mucha juventud. Yo creo que estos 4 años van a ser interesantes, aún le duela a Petro, que me imagino que va a ser protesta social por todos lados. Por cierto que en la tarde de hoy va a haber una reunión, Jairo, entre el presidente Duque y los promotores de la consulta anticorrupción. ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Los promotores de la consulta quieren que Duque anexe a sus propuestas legislativas contra corrupción los 7 puntos de la consulta que ellos presentaron. ¿Será posible esto? Y Dania, en política todo es posible. Es más, la política la han definido muchos, especialmente quienes han adelantado estudios anglosajones de ciencia política, como el arte de lo posible. La política está para eso, para conquistar cierto tipo de metas que a primera vista parecen imposibles. Y yo creo que esta es imposible como una primera mirada. Pero yo tengo la esperanza, y le voy a confesar, y Dania, quizás la ilusión de que el presidente Iván Duque adopte las 7 iniciativas y lidere su transformación y convertirlas en una realidad en términos constitucionales algunas, en términos legales otras, y la gran mayoría como políticas públicas. Pero yo lo veo muy difícil. Hace 2 días hablaba contigo sobre la necesidad de tener un liderazgo muy fuerte de las 7 iniciativas, pero el presidente Iván Duque, de la mano con el Procurador General de la Nación, acudió ayer al recinto del Senado a radicar unos proyectos de ley de lo que él considera deben ser las herramientas para luchar contra la corrupción. Hoy día creo que eso ha generado un debate muy fuerte, especialmente con el liderazgo que tiene Claudia López y Angélica Lozano, 2 integrantes muy destacadas del Partido Verde que acabamos de mencionar. Yo esperaría que él las adoptara y las sacara adelante, pero lo veo muy difícil por motivos ideológicos, por motivos de conveniencia y por otro motivo que es trascendental. Si él se la juega por ese tipo de iniciativas, sin lugar a dudas deja al Partido Verde como partido de la oposición en un rango por encima de los demás partidos políticos que conforman su alianza. Y en segundo lugar, le estaría dando alas a Claudia López para que sea la candidata a la alcaldía de Bogotá. Tiene todos los merecimientos, pero como conocemos la política, siempre se juegan a 2 bandas. Pero esas alas no las tiene ya. No respalda a Claudia López, por ejemplo, esta votación que ha sacado, que nadie imaginó que iba a pasar los 11 millones, digamos por 400.000 votos, no llega al umbral necesario para que fuese aprobada. Esa votación que en Bogotá además fue muy importante, ya no le da alas a Claudia López, que dijo, por cierto, que no había decidido si políticamente iba a optar por la alcaldía de Bogotá o nuevamente optaría por ser candidata a la presidencia de la República. Quienes manejan la política cotidiana en Bogotá piensan que va a ser primero alcaldesa de Bogotá, o por lo menos va a optar por ello y posteriormente, quizás en otra oportunidad, a candidata a la presidencia. Y Dania, Claudia López tiene
perfil, talante, conocimiento, méritos y votos, pero precisamente al reunir tantas características en una sola mujer genera muchas divisiones y temores en otros partidos políticos, incluido el Centro Democrático, que tiene como aspiración conquistar el Palacio de Líbano, la alcaldía de Bogotá. Eso puede jugar en contra de ella, desde el punto de vista del apoyo que le pueda brindar el presidente Iván Duque, pero sin lugar a dudas, yo creo que va a ser una candidata, ella tiene un liderazgo muy importante de muchos años y creo que podría ser una gran alcaldesa en Bogotá y sería interesante tener a un miembro de un partido político diferente bajo las riendas del destino de Bogotá. Una última pregunta, ya nos tenemos que ir al corte, pero en esta reunión se supo por la cuenta de Twitter igual de Gustavo Petro que él también iba a asistir a este encuentro. No fue promotor, que yo sepa, ni fue de los más entusiastas. Además, se le reclamó los promotores de la consulta anticorrupción que no hubiese tenido una participación más activa. Sin embargo, anunció que él también iba. Se coló a última hora. Se coló a última hora y me parece bien, porque la idea es agrupar al mayor número de visiones políticas dentro de una iniciativa que es vital para los intereses del presente y del futuro de Colombia, la lucha contra la corrupción. Pero es que él no iba a ser ni promotor, ni líder, ni nada por el estilo. Gustavo Petro creo que es uno de los políticos más hábiles que en estos momentos se encuentran en América Latina y él tenía muy claro de tiempo atrás, es decir, antes de la votación, que cualquiera que fuera la suerte de la futura consulta popular, si esta llegaba a sacar más votos de los que él sacó, es decir, más de 8 millones de votos, su liderazgo se podía diluir y se diluyó. Porque en estos momentos hay un movimiento político con una cabeza que es Claudia López, que sacó más votos que el segundo, que optó por la Casa de Nariño, y eso también tiene un peso político. Gracias a Jairo Libreros, como siempre, por acompañarnos. Para mí es un gusto. Continuamos con más. Hoy se cumple un año de la tragedia que ocasionó el huracán Harvey en Houston, Texas. La ciudad sufrió graves inundaciones que dejaron más de 70 muertos y pérdidas billonarias. Nuestro periodista Mauricio Cárdenas estuvo en Houston cubriendo lo que fue aquel momento. Hoy, un año después, regresa a la ciudad para ver la recuperación. Mauricio, bienvenido. Saludos para todos ustedes en la tarde. Estamos de nuevo en Houston, un año después de aquella cobertura que hicimos y queremos mostrarles esta casa totalmente destruida. La reconstrucción de Houston, a pesar de los billones de dólares de los que se hablaron hace un año, pues se han visto de manera muy lenta. Esta casa sigue destruida, abandonada, prácticamente una pérdida total. Es todavía en un ambiente desértico totalmente. Mientras que al lado izquierdo vemos una propiedad que ya está siendo construida. Esta área donde nos encontramos, el oeste de Houston, fue uno de los más afectados. Aquí la inundación llegó a la mitad de las casas. Todos los lugares que hemos recorrido están para la venta o están en construcción o hay casas abandonadas. Nosotros hablamos con Jorge Herrera, un colombiano que ayudó a salvar a muchas personas con su lancha, a rescatar personas, y le preguntamos sobre cómo va la reconstrucción de Houston un año después. Jorge, ¿cómo ha sido la reconstrucción de Houston un año después del huracán? Muy lenta, muy lenta. Esta subdivisión fue completamente llena, solo podías entrar aquí en lancha. Y si puedes ver en la parte de aquí de atrás, ya esa casa la demolieron. Hay muchas casas todavía que aquí todavía están en mal estado, están demoliendo, no han construido las casas por cuestiones de dinero, cuestiones del seguro. A muchas gente que no tenía seguro de inundación ha sido un problema muy crítico porque mucha gente perdió casas, todavía las están pagando y no tienen dónde vivir. Y ya después de un año donde todas esas casas estaban vueltas nada, con todos los escombros afuera, se ve que pudieron arreglar sus casas, el seguro les pagó. Todavía hay mucha gente que no pudo recuperar su casa y se está quedando en hoteles por medio de FEMA, pero ya ha mejorado muchísimo. Este es el garaje de esta casa que hemos encontrado acá, repito, en el oeste de Houston. Un garaje donde ya no se guardan coches, sino se guardan viejos y malos recuerdos de lo que fue la peor inundación en la historia de esta ciudad del estado de Texas. Desde Houston, Mauricio Cárdenas para la tarde de NTN 24. Gracias a Mauricio por la información, y cuando son las 5:38 minutos en la costa este, nos ocupamos de un caso que ha conmovido a la opinión pública. Las imágenes que van a ver en pantalla hacen parte del reencuentro de una familia migrante que fue separada en el estado de Texas. La madre, de origen hondureño, rompió en llanto cuando después de 3 meses logró reunirse finalmente con su hijo de 3 años y este no la reconoció.
Lo que debería haber sido un momento reconfortante para esta familia se transformó en una escena amarga para sus padres. Mi amor, yo soy tu mami, papi, yo soy tu mami. Dime, ¿verdad que tiene mi hijo? La pareja de origen hondureño se reencontró con su hijo luego de haber sido separados por más de 3 meses debido a la política migratoria Tolerancia Cero. Las palabras de la madre dan cuenta de su desconsuelo ante el inesperado suceso. Aparentemente, el menor no la reconoció tras el largo tiempo que no estuvieron juntos. La familia huyó de Honduras por causa de la violencia e intentó pedir asilo en los Estados Unidos. Según el padre, luego de presentarse ante un juez de migración, su hijo había sido enviado a un centro de detención para menores. El video, que fue grabado a finales de julio, fue difundido en redes sociales por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés. En la publicación, la organización alertó sobre las consecuencias de la política migratoria Tolerancia Cero, que ha provocado la separación de decenas de familias. Recuerden, las consecuencias de la separación familiar durarán mucho más que esta administración. Como esta familia, aún son decenas de niños los que continúan separados de sus padres, pese a que un juez federal ordenó al gobierno estadounidense gestionar la reunificación de todos los menores con sus familias. En esta parte del programa quiero saludar a la doctora Mónica Aganese. Ella es psicóloga escolar, directora del Comité de Neuropsicología Educativa de la Asociación de Psicólogos Escolares de la Florida. Doctora, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. Es un cuadro duro, la imagen que hemos visto que se ha vuelto viral en redes sociales. ¿A los 3 años, un tiempo de 3 meses, puede provocar una reacción de este tipo? Lo que estamos viendo posiblemente es un corte a la vinculación que tiene que existir con los padres en esa primera etapa de la niñez, que es alrededor de los primeros 3 años. Entonces, en esos 3 años que se crea esa vinculación con los padres, al ser separados, los niños entran en un trauma debido al miedo, tristeza, la abrumación que ellos sienten al estar en un ambiente que no es el suyo, al sentirse inseguros. Entonces, cuando hay un corte con esa vinculación y con los padres, al volver a reintegrarse, dependiendo de lo que ha pasado con ellos, puede mostrarse un cuadro así como lo que estamos viendo. El reconectarse nuevamente. ¿Es fácil? ¿Depende de horas, de días, emocionalmente? Digamos, un hijo siempre está como vinculado a la madre. ¿Es fácil lograr esa reconexión posterior a un evento de este tipo? Es que no es tan fácil, porque por eso mismo se pide que en los primeros años de un niño, de la niñez, es muy importante esa relación que existe entre el padre y el niño, porque el padre está en proceso de desarrollo, el desarrollo fundamental que requiere ese apego, esa vinculación con el ser querido, el ser que le da el cuidado. Al ser separado, colocado en un ambiente frío, en un ambiente donde no se le da las necesidades debidas, entonces crea ese desorden de vinculación que puede traer un montón de problemas más adelante y unos rezagos muy desastrosos para su vida psicológica. En esos rezagos o en esos problemas que usted señala, que pueden aparecer a posteriori, ¿de qué hablamos, doctora? Bueno, en el caso de los niños pequeños, lo que vamos a observar es que continúan ellos con ese aislamiento, esa especie de una vigilancia congelada. Ellos ya no están seguros de su ambiente, entonces están observando el medio ambiente, se ven como conmocionados. A veces están entumecidos, pueden llegar a retroceder, a hacer cosas, chuparse los dedos, estar en posición fetal, cosas que uno piensa que es de niños mucho menores. También esa sonrisa juguetona, ya no están jugando, ya no están con las mismas habilidades de comer, de salir adelante. Contacto visual pueden haberlo perdido, están más inestables. Pueden ellos tal vez volver a unas habilidades anteriores, como decimos. Entonces el avance de desarrollo de ellos
se corta y no es óptimo para ellos. Es decir, doctora, las consecuencias de todas estas separaciones que hemos visto en el transcurso de los últimos meses, como bien decía la nota que nos precedió antes de que usted y yo estuviésemos conversando, las consecuencias de la política de tolerancia cero van mucho más allá del periodo de gobierno. Es decir, las consecuencias las vamos a ver en estos niños adultos porque lamentablemente no les estamos haciendo ningún bien, estamos minando el centro de una familia que consiste, por lo menos para mí, usted me corregirá, en ese vínculo familiar que existe entre madre e hijos o entre padres e hijos. Exactamente, porque al separar a estos padres de los niños, se corta ese vínculo familiar que existe y ese desarrollo correcto que debe tener un niño. Entonces, al crear esos problemas emocionales, el miedo, la angustia, el terror que ellos sienten, entonces van a traer rezagos psicológicos, niños ansiosos, niños depresivos, niños que se aíslan, niños que tienen problemas neurológicos, porque esto afecta hasta el nivel neurológico que crea un retraso hasta el nivel de inteligencia, nivel educativo. Más adelante pueda que tenga problemas de aprendizaje, el nivel cognitivo no se desarrolla como debe ser, y aún de adultos se va a poder ver que ellos no se van a relacionar bien con sus futuras amistades, con sus futuras parejas, con sus propios hijos. Entonces, el problema de este tipo de trauma, y lo que sabemos por los estudios, es que va a tal nivel de que trae un rezago de décadas si es que no hay una intervención temprana, y definitivamente lo que deberíamos hacer es evitar que esto suceda, porque deberíamos buscar maneras de solucionar este problema sin tener que causar esos traumas en los niños y en las familias, porque los padres también se trauman y al estar traumados ellos también digamos, tienen un efecto en la familia. La recomendación, por esto que usted está señalando, sería, lo ideal sería que no tuviésemos que hacer esto para solventar el problema migratorio. Pero dado que eso no está ni en sus manos ni en la mía, lo recomendable para las familias que han tenido que vivir una circunstancia como esta es buscar apoyo psicológico lo más pronto que se pueda una vez se dé la reunificación. Definitivamente, es importante y como dice, está fuera de nuestras manos, pero al llegar a la reunificación, lo más pronto posible, idealmente, deberían buscar un apoyo necesario. Hay muchas organizaciones que ahora están apoyando, deberían buscar apoyo y no dejarlo solamente a lo que estamos acostumbrados. A veces por cultura, nosotros los latinos los sufrimos solos, y no es así. Es necesario intervenir tempranamente para que esos niños puedan lograr ese vínculo nuevamente con sus familias, puedan un poquito, digamos, sanar esa herida emocional que están llevando y están trayendo. Es necesario obtener información, siempre obtener educación sobre qué características pueden prestar los niños en diferentes etapas, porque cada etapa del desarrollo, la niñez temprana, niñez intermedia, los adolescentes, tienen diferentes características. Intervenir, aprender a reconocer esas características, esas cosas que podemos ver en nuestros hijos, para poder manejarlas, reducirlas, para que nosotros mismos como padres ayudemos también. Tenemos que chequearnos emocionalmente cómo estamos nosotros, y yo sé que es difícil porque también es un trauma para los padres, pero nosotros, la manera que manifestamos ese trauma podría también aumentar el rezago traumático en los niños. Entonces es necesario manejar nosotros mismos como adultos nuestras emociones, y con ayuda psicológica definitivamente para poder hacerlo, ¿no? Claro. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy útil nuestra conversación. Ojalá los padres entiendan que una intervención temprana puede de alguna manera disminuir las consecuencias de esta terrible circunstancia por la que están atravesando, de las separaciones entre padres e hijos. Mónica Oganes, psicóloga escolar y directora del Comité de Neuropsicología Educativa de la Asociación de Psicólogos Escolares en la Florida. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias. Gracias a usted de verdad por haber estado con nosotros.
una intervención temprana de manera psicológica posterior a la reunificación familiar es algo que todos tendrían que tener en la agenda en la medida de lo posible. Hay organizaciones, como decía la doctora Oganes, que en este momento están prestando ese tipo de ayuda. Así que lo mejor que podemos hacer, si conocemos a alguien en esta circunstancia, es recomendar que sean atendidos o que busquen ayuda en estas organizaciones. Continuamos con más en Miami. El exilio nicaragüense consideró oportuno y precisó el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual se detalla el uso desmedido de la fuerza por parte de los funcionarios de Ortega y de grupos irregulares contra la oposición. Torturas, detenciones ilegales, juicios sin ningún tipo de garantía, entre muchas otras violaciones de derechos humanos, fueron presentados en esta denuncia. Paola Serna tiene detalles. Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha revelado en este informe, o más bien ha descrito, los abusos que ha cometido el gobierno de Nicaragua contra los opositores. Por supuesto, el informe ya ha sido rechazado por el gobierno nicaragüense, que lo considera parcializado. Para los nicaragüenses que se encuentran en el exilio, sin embargo, es un reflejo que muestra la actual situación y la gravedad que se vive en este país. La verdad es que es oportuno en el sentido de que el Alto Comisionado termina su periodo este día y lo que hace es poner en su justa dimensión la crisis que está viviendo el pueblo de Nicaragua, entregándole a la nueva representante, a Michelle Bachelet, un punto de llegada, o sea, porque no es para volver a empezar, que esa era la preocupación que nosotros teníamos, que la nueva comisionada decidiera reiniciar el proceso de investigación de Nicaragua, de la situación de Nicaragua. Entonces, para nosotros es fundamental porque le pone un punto de partida para el quehacer de la nueva comisionada, en el que se señala con claridad cómo las violaciones de derechos humanos han sido masivas y amplias, donde hemos tenido los nicaragüenses violencia de parte del Estado, no solamente al asesinar a más de un centenar de nicaragüenses, sino también detenciones arbitrarias, procesos sumarios, torturas, tratos infamantes, toda la gama de las violaciones de derechos humanos posibles se han estado presentando en Nicaragua. Y el informe de las Naciones Unidas es el corolario de una serie de denuncias y de exposiciones, no solamente de organismos de derechos humanos de Nicaragua, sino que a nivel internacional ya la OEA lo venía denunciando, la Unión Europea lo venía denunciando, ahora se pronuncia la ONU, ve el Alto Comisionado para las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, y el informe es contundente. El informe dice claramente el gobierno está violando los derechos humanos, y dentro de las recomendaciones es lo que el pueblo ha venido pidiendo. Primero, el desarme total de las fuerzas paramilitares, que son las que están reprimiendo, que son las que están asesinando a todas aquellas personas que no piensan como sandinista o como quiere que el dictador Ortega quiere que piensen. Segundo, pues la democratización del país, ya que se deje de enjuiciar, de criminalizar a todas aquellas personas que han estado envueltas en las marchas. Para los exiliados nicaragüenses en el exterior es fundamental que los países y la comunidad internacional en general, a través de diversas organizaciones, se unan condenando la situación actual de Nicaragua, pero también han dicho que es importante que se aprueben medidas y leyes efectivas, como pudiera ser el Nica Act, una medida impulsada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen aquí en los Estados Unidos, que busca también bloquear de manera económica el régimen de Daniel Ortega. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Y no podemos dejar de mencionar que las tensiones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su fiscal general, Jeff Sessions, van en aumento. En Washington, varios medios reportan la intención
del mandatario de posiblemente despedir al fiscal general. Desde hace más de un año, la relación entre ambos funcionarios ha tenido altibajos como consecuencia de la decisión de Sessions de alejarse de la investigación de la trama rusa por sus contactos con Moscú. Saludamos a nuestra periodista en Washington, Emiliana Molina, que tiene información. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo señala que el mandatario estadounidense Donald Trump intenta mantener un balance entre cancelar la investigación de la trama rusa sin obstruir la justicia o mantenerla. Según un informe del Washington Post, todo señala que asesores de la Casa Blanca y también abogados se han reunido en privado, donde ha rondado nuevamente la idea de posiblemente despedir al fiscal general Jeff Sessions. Esto aumentó después de que se declarara culpable al ex jefe de campaña Paul Manafort y después de que Michael Cohen, su ex abogado, también se declarara culpable de varios delitos, implicando así al presidente. Bueno, sabemos que el presidente Donald Trump haría cualquier cosa posible para terminar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Entonces, ha rematado tras el fiscal especial vez tras vez para poder removerlo, despedirlo y para poder imponer o reemplazarlo con alguien que sea leal, fiel a él y haría todo lo que él pida. El fiscal general ha dicho en reiteradas ocasiones que las decisiones del Departamento de Justicia no se verán influenciadas por opiniones políticas. Sin embargo, el mandatario estadounidense continúa criticándolo por redes sociales. Esta es una situación terrible y el fiscal general Jeff Sessions debe parar esta cacería de brujas arreglada justo ahora, antes de que siga manchando nuestro país. Bob Mueller está completamente conflictuado. Y sus 17 demócratas enojados que están haciendo su trabajo sucio son una desgracia para Estados Unidos. La corrupción que nosotros estamos viendo ahora de la Casa Blanca y del Congreso no es nada si el presidente echa a Sessions, porque si eso es Sessions significa que la investigación de Robert Mueller va a terminar y la corrupción que estamos viendo ahora solamente va a empeorar. Expertos aseguran que la salida de Jeff Sessions podría llegar después de las elecciones de medio término, esto si los senadores republicanos logran mantener el control de la Cámara Alta. Algunos senadores republicanos influyentes le han dado luz verde al mandatario estadounidense para despedir a Sessions, a pesar de que antes lo habían descartado. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Los venezolanos exigen al régimen de Nicolás Maduro que respete el dinero de los ciudadanos. Esto luego que la Superintendencia de Instituciones Bancarias, Sudeban, decidiera que las remesas que son enviadas por los venezolanos desde el exterior deben ser controladas por el Estado. Nuestro periodista Oliver Fernández preparó este informe. Ahogada. Así se siente la señora Marina Jaimes. Lo poco que recibe de su remesa solo le alcanza para sus medicinas y para comer. Ese dinero pudiera reducirse a la mitad de ser controlado por el Estado. Nada de agarrarse todo lo que la familia que está afuera nos puede mandar a nosotros. Lo que nos pueden mandar, porque tampoco ellos tienen que sobrevivir allá. Entonces ya estaremos hasta donde aguantemos. Cuando no, agarraremos y... no sé por cómo nos iremos. Pero... ¿Qué hace usted con ese dinero que le mandan? Para medio comer y la poquita medicina que a veces conseguimos. Porque no alcanza mucho. A la señora Marina la invade la incertidumbre y la tristeza. La vejez no es garantía de tranquilidad en Venezuela. Ay, no sé, me da mucha tristeza llegar unos años más, que no puede uno moverse. Porque he visto muchos abuelitos que andan agarrados. Me da tristeza llegar a eso. La situación del señor Pedro Jiménez no es diferente. Recibe una remesa para mantener a su hija que tiene una condición especial. Asegura que antes de la medida, su cuenta fue bloqueada. El banco nos llamó y cuando fuimos nos eliminó la cuenta porque habíamos recibido una remesa. Esto es un crimen porque es una ayuda, por lo menos en el caso de mi hija, ¿no? Para comprarle su medicina, porque es una niña especial de 45 años de autismo. Ahora se pregunta qué hacer si no recibe el dinero completo. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago? Pedir limosna, meterme al metro, atracar. ¿Qué voy a hacer? Dime tú, ¿qué voy a hacer? Si me eliminan la remesa, si no me permiten una remesa que manda la abuela de allá para ayudar para su medicina, que hay que darle todos los meses su medicina, su comida. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? No hay edad para emigrar cuando de salvar la vida se trata. Lo único que nos quedará irnos caminando para Cúcuta, que es el único... la parte más cerca que tenemos. ¿Está dispuesto usted a hacerlo? Si nos toca, sí, ¿qué más? Si nos toca, sí, pero no dejarnos morir.
o tendré que emigrar con mi niña también, igual como están yendo los venezolanos por la frontera, agarrarla y irme del país. Pretender controlar las remesas es poner a los ciudadanos a trabajar para el gobierno desde el exterior. Y esto será un costo adicional en el cual el Estado lo trata de llenar la quiebra la cual ha generado en el Estado venezolano con las remesas, con el trabajo y con los impuestos de los venezolanos, y por eso siempre hemos dicho que eso es completamente inaceptable. Representantes de la Superintendencia de Instituciones Bancarias, Sudeban, señalaron que quienes pretendan movilizar sus cuentas desde el exterior deberán notificarlo, de lo contrario serán bloqueadas. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por la información. Para intentar entender un poco qué es lo que está pasando con las remesas o con todo esto que cada día escuchamos, quiero saludar a José Manuel Puente, el economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración. José Manuel, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, gracias. A ver, es tan complicado todo que hasta para preguntar uno puede enredarse. ¿Por qué el gobierno quiere tomar las remesas? Pero además, ¿cómo los quiere tomar si las remesas no pueden mandarse de forma directa? Es decir, quien manda dinero hoy del exterior a Venezuela no lo hace en dólares. Normalmente uno le deposita a alguien y ese alguien va a depositar en bolívares en Venezuela. Sí, el punto de fondo es que Venezuela, como todos saben, se ha convertido en un exportador neto de capital humano. Cálculos de algunos colegas especialistas en el ámbito de migración hablan de que Venezuela podría tener en este momento entre 3.8 y 4.1 millones de venezolanos inmigrantes en el exterior. Inmigrantes que están trabajando y que están enviando dinero a sus familias para que puedan sobrevivir la difícil situación económica que están viviendo todos los venezolanos. No sabemos exactamente cuál puede ser la magnitud del total de remesas, pero podríamos hablar fácilmente de 2 o 3 mil millones de dólares al año enviados por venezolanos al exterior a sus familias a Venezuela. El gobierno conoce esa dinámica y en este momento el gobierno está simplemente quebrado. Su nivel de reservas internacionales es la más baja de los últimos 21 años. Solo tiene 8.600 millones de dólares en reservas internacionales, en dólares en el Banco Central, y está buscando alguna vía para poder fortalecer su sector externo y estar tratando de echar mano a esas remesas. Lo que pasa es que, como tú bien decías, Idania, gran parte de esas operaciones se hacen de manera informal y son muy difíciles hacerle seguimientos. Pero básicamente es un problema de un Estado quebrado que no tiene dólares para atender sus creencias internacionales y está tratando de buscar alguna vía para poder tener dólares para hacer pagos de deuda y hacer frente a sus pagos de importaciones. Claro. El gobierno, entiendo, establece, José Manuel, corrígeme si no estoy en lo cierto, unas casas de cambio que ahora van a poder cambiar dólares. El gobierno tendría que ofrecer una tasa que resultara interesante para que quien logre de alguna manera tener dólares en Venezuela pueda cambiar allí. Pero nunca es comparable el cambio que ofrezca el gobierno al que se consigue en el mercado paralelo, porque eso está demostrado. Por más que ellos traten de inflarlo o de hacer atractiva la tasa de cambio, nunca es comparable con el precio real del mercado paralelo. Ese es un punto central. Venezuela tiene un esquema de controles de cambio con tipos de cambio múltiples. Y aunque acaba de hacer una máxima evaluación del tipo de cambio oficial, que es de 6 millones de bolívares, de los viejos bolívares, todavía el mercado paralelo, el mercado negro, casi duplica ese valor. En consecuencia, ningún agente económico privado, sea familia, sea empresa, tiene incentivos a vender sus dólares a través de esas casas de cambios a un tipo de cambio oficial controlado, que es casi la mitad al tipo de cambio paralelo o del mercado negro. Es decir, es un tema de incentivos y el gobierno se empeña en esa estrategia cuando no tiene ninguna posibilidad de tener éxito, porque simplemente la gente va a vender sus dólares
en el mercado negro para obtener muchos más bolívares de los que puede obtener por el mercado oficial. Este problema tiene solo una solución y es el desmontaje del control de cambio e ir a un esquema de libre convertibilidad de la moneda con un solo tipo de cambio, que es lo que tiene Colombia, que es lo que tiene Perú, que es lo que tiene Chile. Inmediatamente tú generas controles de cambio, inmediatamente tienes mercados negros, mercados paralelos que hacen imposibles que la gente haga sus transacciones, por ejemplo, de remesa, a través de las vías oficiales, porque el tipo de cambio oficial está muy por debajo del tipo de cambio paralelo. Es un tema de incentivos y no hay manera de ir en contra de esos incentivos muy claros para todos los agentes económicos, incluyendo para la señora que sabe poco de economía. Ella sabe que en el mercado negro obtiene el doble de los bolívares que el que obtiene en una casa de cambio oficial con el tipo de cambio oficial. Ahora, después de tanto tiempo, o después de tantos años de control, si el gobierno está interesado en tener dólares, ¿por qué no elimina el control de cambios y le hace la vida más fácil a todo el mundo? Esa es la gran pregunta y yo no consigo ninguna respuesta satisfactoria en la teoría económica. Este control de cambio colapsó hace mucho tiempo, igual que Recadi colapsó en 1989 y se desmontó, o que OTAC colapsó en 1996 y se desmontó. Este control de cambio colapsó, pero no se desmonta a pesar de las múltiples distorsiones. La única explicación sensata que yo consigo es una explicación de economía política, y es que este control de cambio no se desmonta por los extraordinarios negocios que brinda a los grupos cercanos a la revolución, a grupos que han capturado renta, compran dólares en el mercado oficial y los venden en el mercado paralelo por 30, 40, 50 o 100% por encima de su valor. Ese es el mejor negocio del mundo, mucho mejor negocio que el narcotráfico. Y esa captura de renta es la que hace que el control de cambio, a pesar de todo el daño que le hace a la economía venezolana y que te presenta estos dilemas tremendos en términos del manejo de remesas, no sea desmontado. Es una captura de renta por parte de grupos que están haciendo grandes negocios. Ahora, por otra parte, no quiero dejar de preguntar en relación a la oferta que hacía Nicolás Maduro al pueblo venezolano para que ahorrara en lingoticos de oro. Y uno ve, yo sentada aquí cada tarde que veo todo lo que mandan los corresponsales, que sabemos de las penurias de los venezolanos, cuando no alcanza para comprar un medicamento, no alcanza para comprarle comida, ¿quién puede comprar un lingotico de oro que además, entiendo, tampoco le van a entregar? Creo que le van a entregar un papelito o un certificado, no el pequeño lingotico que otros bancos en el mundo, cuando uno lo compra, lo entregan. Absolutamente cierto. El 80-90% de los venezolanos está sobreviviendo, no tienen ninguna capacidad de ahorro. El salario del venezolano en este momento, después de 19 años de desastre macroeconómico, de brutales devaluaciones del tipo de cambio, de tener la inflación más alta del mundo en los últimos 5 años y de ahora vivir un proceso de hiperinflación, los venezolanos en promedio tienen el salario más bajo de toda América Latina. En ese contexto, muy pocas familias tienen capacidad de ahorro, y si no tienes capacidad de ahorro, obviamente no tienes ninguna posibilidad de inversión, y menos en lingotes de oro, que como tú bien decías, ni siquiera te van a entregar el lingote, te van a entregar un papelito que certifica que tienes un lingote. Es decir, esta medida, junto a las muchas otras medidas que fueron anunciadas en las últimas 2 semanas, son inviables, y más que ser un programa de ajuste, lo que está implementando el gobierno es un programa de desajuste macroeconómico, porque desde que implementó anunció las medidas a implementar, el tipo de cambio paralelo se ha devaluado por 2 o por 3, la inflación ha generado un brote inflacionario en las últimas semanas e inclusive la escasez de productos se ha ampliado. Conclusión, estas medidas, incluyendo la de el famoso ahorro en oro, lo que está haciendo es agudizar lo peor del desequilibrio macroeconómico venezolano y destruyendo riqueza y empeorando la situación social de los venezolanos. Absolutamente. Además, nadie entiende nada.
y lo único que la gente puede palpar es precisamente lo que estás describiendo. Las imágenes de los locales comerciales, los que no están cerrados, están absolutamente desabastecidos, es decir, no hay nada en ninguna estantería y eso alcanza farmacias, locales comerciales, supermercados. Lo que ha producido es una escasez absoluta y total y un terror por parte de la población de sentir que mañana pueden morir de hambre porque no van a poder comprar nada. Es una cosa de verdad increíble. José Manuel, te agradezco muchísimo estos minutos y sobre todo el esfuerzo de hacernos comprender lo que a veces creo que hasta a ustedes los economistas les cuesta bastante hacer digerible, porque no hay manera de entender estos programas de ajuste económico de Nicolás Maduro. De verdad te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Dania. Es muy difícil explicar cómo la economía de mayor potencial de América Latina es hoy la economía más pobre del continente como consecuencia de un modelo errado de desarrollo implementado en los últimos 19 años. Eso es muy difícil. Así es sumamente complicado. Buena tarde para ti. Son las 6:26 minutos en Venezuela y en la costa este de los Estados Unidos. Amnistía Internacional ha instado al gobierno del Perú a permitir el ingreso de los venezolanos, aunque no cuenten con pasaporte. Requisito, recordemos, que ha sido exigido a partir del sábado pasado por las autoridades migratorias de la nación peruana. Mediante un comunicado que fue difundido en Lima, Amnistía Internacional afirmó que en Venezuela existe un clima de violaciones masivas a los derechos humanos que ponen en riesgo la vida, la libertad y la seguridad de muchas personas. Quiero saludar en esta parte del programa a Karina Sarmiento, ella es directora adjunta de campañas en las Américas de Amnistía Internacional. Señora Sarmiento, bienvenida, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Muchas gracias. La situación de crisis que está viviendo Venezuela tendría, de alguna manera, tendría que ser razón suficiente para que fueran condescendientes con la solicitud del pasaporte a sus nacionales. Mira, en este momento Venezuela, la situación que se presenta en Venezuela, como lo hemos expresado en varias ocasiones, es una violación masiva de derechos humanos. En este sentido, Amnistía encuentra que es fundamental que los países de la región encuentren una respuesta articulada. Pero esta respuesta articulada tiene que considerar los compromisos ya de los estados. Y uno de los compromisos es respetar las situaciones de desprotección y de las necesidades que encuentra una población que está huyendo de una manera, de una situación no controlable ya en su país de origen. Por tanto, el imponer un pasaporte o el imponer otras medidas de restricción lo que crea es una desprotección mayor a una población que requiere en este momento una salida positiva y en ese sentido la única manera de afrontar la situación es permitiendo el libre acceso y permitiendo soluciones en los países donde la población está llegando. ¿Qué va a pasar con la imposición de barreras? Creo que en el momento que países comienzan a imponer barreras, lo que crea es una carga adicional a otro y en este momento se requiere una respuesta articulada de la región. Y reconocer que las personas están huyendo no por su voluntad, están huyendo de manera forzada, dada la situación de violaciones masivas de derechos humanos que se presenta en Venezuela. Claro. El próximo 5 de septiembre ha sido convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. El tema, por supuesto, es esta crisis humanitaria que vive Venezuela y este éxodo que está afectando a todos los países por igual. ¿Qué tendría que tomarse en cuenta para atender, señora Sarmiento, este fenómeno al que yo creo que las respuestas están llegando un poco tarde, porque creo que la región nunca se imaginó que este fenómeno iba a tomar las proporciones que ha tomado? Sí, me parece que
Bueno, en este momento tenemos que afrontar que la situación está. Y uno de los primeros temas que deben suceder es que los países reconozcan que se trata de una situación de violación masiva de derechos humanos y, por tanto, la respuesta debe ser en el marco de la protección internacional. No podemos encontrar otra solución. Entonces, los países y la OEA sí está proponiendo esta solución, y Ecuador, que también ha convocado una reunión, los países de la comunidad andina también se están reuniendo, requieren en este momento encontrar una practicidad de cómo la responsabilidad compartida entre los países se aplicaría en la región. Creo que la región ha dado ejemplos increíbles en el pasado sobre cómo estas soluciones en consenso y articuladas entre los países pueden generar soluciones efectivas. En este momento no podemos pensar que un solo país de la región puede asumir la responsabilidad de la situación en Venezuela. Lo cierto es que más allá de si la situación en Venezuela cambia o no, las personas venezolanas que se han visto forzadas a salir de su país requieren una urgente, una atención adecuada, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al derecho al trabajo y a la vez un apoyo a la comunidad de acogida de los países para que ésta pueda recibirla de la mejor manera posible. Esta es una situación sin precedentes en la región y creo que en ese sentido debemos encontrar una solución articulada no solamente de la responsabilidad del gobierno, sino asumir distintos tipos de responsabilidad de la comunidad internacional, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, de la OIM, en fin, son muchos los actores que deben ahora juntarse y buscar una solución articulada. Una última pregunta. Cuando decimos hay que articular apoyo a la comunidad de acogida para que pueda recibirlos, a los venezolanos, a los desplazados, porque son desplazados, de la mejor manera, hablamos de apoyo económico, evidentemente, y apoyo de alguna manera, de algún tipo de campaña que evite brotes xenófobos que también vemos y que hasta cierto punto, cuando se desborda esta gran cantidad de gente pues penetrando un territorio, uno tiene hasta cierta comprensión. Sí, creo que hablamos de ambas cosas. Hablamos de una campaña que nos permite entender por qué las personas están huyendo, pero solo si los gobiernos hacen clara su decisión de apoyar, también los ciudadanos y ciudadanas de los países van a entender por qué se está dando una respuesta positiva. Si ponemos barreras, el mensaje que estamos dando es que este movimiento no es deseado. Sí, en efecto, desearíamos que la gente no tuviera que huir forzadamente, pero sucedió. Y ahora lo único que buscamos es encontrar una respuesta solidaria frente a una crisis que ya está. Quiero agradecer a Karina Sarmiento, directora adjunta de campañas en las Américas de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Idania. A 6 semanas de las elecciones en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene en el primer puesto de preferencia del electorado. Sin embargo, el Tribunal Electoral aún no toma la decisión en relación a el expresidente. ¿Será candidato o no podrá ser? Quiero saludar en esta parte del programa a Gustavo Segrea, analista político y director de Center Group. Está con nosotros. Gustavo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la llamada. A 6 semanas de las elecciones en Brasil, ¿cómo se vislumbra el panorama político? Confuso porque hay 13 candidatos registrados, pero el Partido de los Trabajadores, por primera vez en la historia, ha registrado una candidatura con 3 componentes. El expresidente Lula da Silva como candidato a presidente, el exintendente de San Pablo, Fernando Haddad, como candidato a vicepresidente, y una tercera candidata a vicepresidente también, que se llama Manuela Dávila, que es del Partido Comunista y que está ahí por las dudas el Partido de los Trabajadores tenga impugnada la candidatura del expresidente Lula. Entonces quedaría Fernando Haddad como candidato a presidente y Manuela Dávila como candidata a vicepresidente. Ahora, Gustavo, ¿cuándo tendría el Tribunal Supremo Electoral que decidir
en relación a la candidatura de Lula. Es decir, el tiempo pasa, las encuestas de alguna manera muestran una presión de la opinión pública o un favoritismo por el expresidente Lula. Los días corren. ¿Cuándo decide el Tribunal Electoral? El plazo máximo es el día 17 de septiembre, pero el día de mañana, 30 de agosto, se vence el plazo para que la defensa de Lula aporte documentos para rebatir los 16 pedidos de impugnación que obran en el Tribunal Superior Electoral. A partir del día de mañana, el relator, que se llama Luis Barroso, puede determinar en cualquier momento sobre la candidatura o no. Él lo puede hacer monocráticamente, o sea, él puede resolver solamente él, no, Lula no puede ser candidato, o Lula sí puede ser candidato, o puede elevarlo al plenario del Tribunal Superior Electoral. Lo que entendemos, esto debe concluirse luego del feriado del 7 de septiembre, que aquí en Brasil es el día que se conmemora la independencia de 1822. Gustavo, ayúdame a recordarle a nuestra teleaudiencia cuándo se aprobó la ley que le impediría al expresidente Lula ser candidato. Es curioso esto, porque la ley fue promulgada en el año 2010, fecha en que Lula era presidente de la República. Y él la promulgó seguramente imaginando que esto se aplicaría a sus oponentes políticos, pero nunca que sería utilizado contra él. Esto se denomina la ley de la ficha limpia y claramente lo que determina es, impide que cualquier persona sentenciada por un colegiado de magistrados, lo cual eso se aplica en la segunda instancia, pueda ser candidato a cualquier cargo electoral. Y Lula tiene sentencia en segunda instancia por 3 jueces del Tribunal Regional número 4 de Porto Alegre, que además de colocarlo en la prisión por 12 años y un mes, le han retirado sus derechos políticos, con lo cual la ley es clara y Lula no podrá ser candidato. Ahora, en caso de que esa sea la decisión del Tribunal Electoral, ¿cómo puede tomarse esto el Brasil? Es decir, hay quien piensan que las calles pueden arder, que habrá protestas, y otros que simplemente será una medida y que no pasará nada más allá de una u otra voz que pueda levantarse. Sí, sin ninguna duda. Yo no creo que haya ningún problema social ni manifestaciones en la calle. De hecho, cuando Lula fue preso, el 7 de abril de este año, hubieron algunos simpatizantes de Lula en la puerta del sindicato de metalúrgicos, que era donde él inició su carrera política. Pero no había gente en la calle, no hubieron desmanes. Yo creo que la gente ya interpretó que la ley es clara, no importa si es Lula o no es Lula, que Lula o nadie que tenga sentencia confirmada en segunda instancia podrá ser candidato, y no se espera ningún tipo de problema social. Lo que sí es cómo distribuirá los votos el Partido de los Trabajadores de acuerdo a si habrá transferencia para Fernando Haddad o habrá transferencia para otros representantes de partidos de izquierda, como Ciro Gómez o Marina Silva. ¿Quién gana con una negativa del Tribunal Supremo Electoral que haga inviable la candidatura de Lula? Yo creo que primero gana la justicia y la población brasilera, porque entiende que la ley se hizo para cumplir. No importa cómo te llames, no importa el cargo que ocupaste, si la ley, que es por el derecho de isonomía igual para todos, debería entonces ser aplicada para todos, inclusive para Lula. Yo creo que electoralmente puede ganar Geraldo Alckmin, que es una persona del centro derecha, y digo ¿por qué? Porque Jair Bolsonaro hoy está como segundo en las intenciones de voto de las encuestas. Pero las encuestas sacan una foto de algo que es un proceso dinámico y que sería más imaginarlo como una película. Cuando Jair Bolsonaro se presenta y crece en las encuestas, en la opinión de muchos analistas, si nos incluimos, crece porque está Lula del otro lado. Entonces Lula reforzó su discurso hacia la izquierda. Tiene que haber una antítesis. ¿Cuál es la antítesis? Jair Bolsonaro, que es muy a la derecha. Cuando Lula quede claro que no podrá ser candidato, se evaporaría la necesidad de esa oposición a Lula. Entonces imaginamos que en ese momento Jair Bolsonaro debe caer un poco y Geraldo Alckmin, que tiene el acuerdo con otros partidos del centro, podrá crecer, sobre todo a partir del momento que el 31 de agosto comienza la publicidad electoral gratuita en la televisión, donde Jair Bolsonaro, segundo colocado hoy, tendrá apenas 7 segundos, y Geraldo Alckmin tiene 6 minutos y medio.
Gustavo, 79 recursos ha introducido la defensa de Lula da Silva. ¿Cuántos recursos más cree Gustavo Segre que puede introducir de aquí al 17 de septiembre, que vence el plazo para que decida el Tribunal Electoral? Bueno, los 79 recursos son penales, son para que primero no entre a prisión y luego para que salga, pero yo creo que es una buena estrategia y es coherente, porque estos recursos le ha posibilitado a Lula estar siempre en la tapa de los diarios. Y vos fíjate que eso explica por qué tiene tanta preferencia electoral a alguien que no ha hecho campaña. Como no participa de los debates, nadie le pega, electoralmente hablando, pero él, a través de sus voceros, le pega a todos los otros candidatos. Entonces es algo interesante. El número 79 era para ser votado la semana pasada, como la Corte Suprema resolvió que juntamente con ese recurso votaría la inegibilidad de Lula o no, la defensa de Lula lo retiró. Ahora colocó otro, y esto debe ser votado en el plenario la semana que viene, que en realidad no plantea la libertad de Lula, sino que hizo un recurso del habeas corpus negado hace unos meses atrás. O sea, son todos argumentos claramente jurídicos que tienen como objetivo que Lula se mantenga en el consciente colectivo. Y lo están haciendo muy bien. Ciertamente que es así. Agradezco a Gustavo Segre, analista político, director de Center Group. Gracias por haber estado con nosotros, Gustavo. Que siga muy bien. Hasta luego. Y ya para despedir, ¿le gustan a usted las orquídeas? ¿Le gustan los colores que trae, la forma, el aroma? Pues, oigan bien, en Málaga, en España, van a poder disfrutar de una forma no tan conocida de la orquídea. Y es que de 1.500 especies que hay, ha florecido una orquídea diferente del tamaño de la palma de una mano. Tiene pétalos amarillos, la tienen en pantalla, mancha rojo intenso. Pero lo más curioso, lo más llamativo de esta orquídea es que tiene olor a chocolate. Eso sí, es perceptible solo 48 horas. Así que usted tiene que estar allí cuando florece, rápidamente disfrutar ese aroma, disfrutarlo durante 48 horas. Es perceptible a distancia. Para los amantes del chocolate debe ser fascinante. Con esto llegamos al final de la tarde. Gracias por habernos acompañado en nuestras cuentas de Twitter. Se las dejo en pantalla. Nuestras entrevistas en nuestra página web, ntn24.com. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora, entre 4 y 6 de la tarde, hora de Lima, y entre 5 y 7, hora Venezuela y hora Costa Este. Les espero nuevamente para compartir, analizar, debatir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.